Creo que mi viejo cuento de antes de dormir tiene un significado más siniestro. Mi padre me contaba la historia de Bosco y Billy para dormirme. Pensaba que era un gesto de cariño hasta que descubrí que era una confesión. Un código macabro que revelaba el monstruoso secreto que guardaba. Cada noche mi papá se encargaba de ponerme a dormir. Me ayudaba a cepillarme los dientes y luego me arropaba en mi cama, cálida y confortable. Después me contaba un cuento. Cada noche era el mismo cuento, la historia de Bosco y Billy. Tenía muchos libros en mi habitación, ya que mi mamá me leía durante el día. Pero papá nunca leía ninguno de esos libros, siempre me contaba la misma historia. Siempre asumí que o bien el cuento provenía de un libro, pero mi padre lo había contado tantas veces que ya no necesitaba leerlo, o que era una historia que le contaron cuando era niño. Siempre disfruté de la historia de Bosco y Billy. Siempre me pareció que me ayudaba a dormir. Generalmente estaba casi dormido al final de la historia. Lentamente, aprendí todas las palabras de la historia y a veces lo recitaba junto con mi papá. Por alguna razón, probablemente porque lo escuché todas las noches durante años, la historia se me quedó grabada y hasta el día de hoy todavía recuerdo todas las palabras. La historia, en su totalidad, es la siguiente. Billy el oso era un oso ordinario, con una vida ordinaria, pero tenía un pequeño amigo llamado Bosco, que lo metió en problemas. La mayor parte del tiempo Bosco se comportaba, pero a veces se descontrolaba. Billy trataba de mantenerlo a raya, pero a veces se escapaba, como una vez. Bosco tenía hambre y decidió que robaría comida. Billy trató de detenerlo y le explicó a Bosco que robar es grosero, pero Bosco no escuchó. Robó la comida. De todos modos, sí, la llevó a su lugar secreto y la escondió. Bosco llevó la comida al gran roble que estaba en el bosque allí. La metió dentro y ahí fue donde escondió su cosa. Billy nunca encontró la comida robada. Todavía está escondida allí. Hoy Bosco desea que nunca se encuentre. Espera y ora. Billy es amable y Bosco es un poco tontoy. Esa es la historia de Bosco y Billy. Ahora, la historia parece lo suficientemente inocente, y siempre pensé que era una divertida historia sobre dos osos. Pero después de los recientes acontecimientos, ahora sé que es mucho más siniestra de lo que parece a simple vista. Mi papá falleció hace unos años, y eso nos afectó a todos, especialmente a mi mamá. Se volvió un poco reclusa después de la muerte de mi padre, y por eso no la vi tan a menudo, porque se aisló de los demás. Pasé mucho tiempo tratando de crear una relación con mi madre nuevamente, y lentamente, a lo largo de un par de años, logré reconectarme con ella. Las cosas no eran como antes, pero ella me invitó a tomar una taza de café una vez a la semana. Durante esas visitas de una hora, nos sentábamos en la cocina y hablábamos sobre tiempos pasados, sobre mi infancia, sobre mi tiempo en la escuela y sobre todos los buenos momentos que tuvimos juntos. Sin embargo, el tema que no surgió fue el de mi padre. Creo que el dolor todavía era demasiado intenso para que mi mamá hablara de él. En una de mis visitas semanales, pensé que trataría de mencionar a mi papá, ya que sentía que podría hacerle bien hablar de él. Decidí mencionar el cuento que él me contaba cada noche. ¿Te acuerdas de esa historia que papá solía contarme antes de dormir? ¿La historia de Billy y Bosco? Pregunté con duda, sin saber cómo reaccionaría mi mamá al mencionar a su difunto esposo. Mamá levantó la vista de su taza de café. Parecía confundida. Tal vez porque era la primera vez que se mencionaba a él en varios años, o quizás porque no sabía de qué le hablaba. No recuerdo esa historia, respondió. Tenías muchos libros, así que no puedo recordar todos. Me sorprendió un poco esto. Papá me la contaba todas las noches, así que hubiera pensado que ella lo recordaría. Luego continué explicando que no era un libro, era una historia que recitaba sin leer de una página, porque la conocía tan bien. Pensé que tu padre te leía un libro diferente cada noche, dijo, sonando confundida. Eso es lo que siempre me dijo.
Me pareció especialmente extraño porque nunca me leyó uno de mis libros y hubiera pensado que mi propia madre lo sabría. ¿De qué trataba esta historia?, me preguntó. Se trataba de dos osos, uno llamado Billy y otro llamado Bosco. Estaba a punto de continuar explicando la historia cuando mamá de repente me interrumpió. ¿Dijiste que el oso se llamaba Bosco?, me preguntó, sonando bastante seria. Sí, así es, su nombre era Bosco, le respondí. Eso es extraño, dijo mamá. Tenía una expresión en el rostro que parecía estar tratando de recordar algo. Tu padre solía contarme sobre un amigo que tenía llamado Bosco, continuó mamá. Él solía decir que Bosco lo metía en muchos problemas cuando era más joven. Nunca conocí a este Bosco, lo cual tu papá decía que era algo bueno. También dijo que solo se reunió con Bosco una o dos veces después de conocernos, y luego tu padre me dijo que ya no iba a ver a Bosco. Dijo que finalmente se deshizo de él. Siempre tuve curiosidad sobre quién era. Nunca he visto fotos de él, ni ninguna evidencia de que existiera, ahora que lo pienso. Así que es raro que te contara una historia que contenía un personaje con el nombre Bosco. Mamá dejó de hablar por un segundo y no supe cómo responder. Luego me miró y preguntó, ¿recuerdas esa historia? ¿Puedes contármela? Recité toda la historia. Ella escuchó todo el relato sin cambiar de expresión. Lo absorbió todo y luego preguntó, ¿un roble? ¿Estás seguro de que Bosco escondió la comida en un viejo roble en el bosque? Sí, definitivamente era un viejo roble. ¿Por qué?, le pregunté, sintiendo que algo no andaba bien. Es solo que en nuestra primera cita, tu padre me llevó a un viejo roble que estaba dentro de los Shelton Woods, a solo 10 minutos en auto de aquí, respondió. Me dijo entonces que era un golpe de suerte que Bosco no hubiera decidido interrumpir su cita. Luego dejó de hablar y miró la pared detrás de donde yo estaba sentado. Creo que es tiempo de que te vayas ahora, lo siento, me dijo, con un leve tono de tristeza en su voz. Pensé que quizás era lo mejor que me fuera. Me levanté y le di un pequeño abrazo que ella ni siquiera pareció notar. Luego recogí mis cosas y salí por la puerta principal. Me subí a mi auto y comencé a conducir a casa. Sin embargo, en el camino a casa, el pensamiento del viejo roble y Bosco comenzó a llenar mi mente. No podía escapar de esos pensamientos, no sabía qué significaba todo, si es que significaba algo. No sé qué me impulsó, pero tenía que visitar los Shelton Woods y encontrar este roble. Di media vuelta y tomé la dirección del bosque. 15 minutos después, me encontré de pie al borde del bosque. Di un paso adelante y entré. No sabía exactamente dónde estaba este roble, pero estaba decidido a encontrarlo. Exploré el bosque durante unos 10 minutos antes de que lo viera. Frente a mí había un enorme roble con sus ramas extendiéndose alto hacia el cielo. Caminé hacia la base del árbol. Una sensación de miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo no se sentía bien. Sentía que algo terrible había sucedido allí. Miré hacia abajo, al suelo, en la base del árbol, y vi que la tierra allí parecía un poco diferente a la del resto del bosque. No sé por qué lo hice, pero me agaché y comencé a cavar en esa tierra. La policía dice que si no hubiera comenzado a cavar, probablemente nunca los habrían encontrado. Había 4 cuerpos en total, todas mujeres jóvenes alrededor de los 24 años. Todas habían estado muertas por más de 30 años. Era innegable, todas habían sido asesinadas y enterradas bajo este árbol. La prueba de ADN también fue clara. Mi padre fue responsable de los asesinatos. De alguna manera, logró mantener todo esto oculto durante muchos años. Nunca le contó a nadie. Las únicas pistas que dio fueron a través de mi cuento de buenas noches, que creo que era su forma de confesar. La única cosa de la que no estoy seguro ahora es, ¿quién es Bosco? Tal vez mi padre y Bosco son la misma persona, o tal vez realmente tuvo un amigo con ese nombre. No creo que nunca lo sepamos, no creo que quiera saberlo.